Diga al que tienes a un lado: sucederá como Él dijo. Este es nuestro tema de esta mañana. Sucederá como Él dijo. Si estás apuntando, el tema de esta mañana es: sucederá como Él dijo. No como yo he dicho, no como yo quiero que suceda, no como me han dicho que va a suceder. Sucederá como el Señor ha dicho que va a pasar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me encanta esto. Ahora, 2 Corintios capítulo 5 al 7 dice que por fe andamos, no por vista. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por fe andamos, no por vista. Y quiero decirte algo, y quiero ser muy honesto con todos ustedes, porque andar en fe y perseverar en la fe es muy fácil cuando todo tiene sentido, ¿verdad? Cuando todo está bien, ¿sí o no, iglesia? Cuando tus oraciones son respondidas, andar en la fe, ¿cómo nos sentimos? Súper bien. ¿Podemos perseverar en la fe cuando nuestras oraciones sentimos que tienen una respuesta? Claro. Hey, ¿podemos perseverar en la fe cuando las puertas se abren? Claro que sí. Porque es cuando más nos gusta decir: por fe ha sucedido esto. Por fe se me abrió la puerta, pastor. Por fe pudimos ver el milagro. Por fe pudimos ver la provisión. Y estuve esta semana perseverando, orando. Y después de ver que al perseverar en la oración sucedió un milagro de parte de Dios, ¿cómo te hizo sentir eso? Gozoso, animado, feliz, emocionado. Iglesia, ¿están aquí? ¿A qué te refieres, pastor? O sea, me refiero cuando las cuentas están pagadas. ¿Cómo te sientes, iglesia? Hey, cuando todo es saludable en tu entorno, no hay enojos, no hay perturbaciones, no hay riñas. ¿Estamos aquí, iglesia? Cuando todo parece que está avanzando en la dirección correcta y dices: esto va bien, esto me está gustando, Señor. Ahí perseverar en la fe es súper bonito, iglesia. Pero ¿qué pasa cuando no tiene sentido lo que te está pasando? Hey, ¿qué pasa cuando no tiene sentido que a otros sí, pero a ti no? ¿Qué pasa cuando no tiene sentido que todos están experimentando un milagro, pero tú estás orando desde el año pasado por milagros? ¿Están aquí, iglesia? Y nada ha pasado. Qué duro, ¿verdad? Estar en el estanque de Siloé y ver que otros entran primero, pero tú no alcanzas a entrar. Iglesia, qué duro ver que otros sanen, pero tú tener tantos años con un flujo de sangre y no tiene sentido, que ya todo lo has intentado y nada ha funcionado, iglesia. Porque estar meses sin respuesta a una oración, ahí, hermano, ahí perseverar en la fe cobra un sentido distinto. ¿Están aquí, hermanos? Cuando en lugar de que la puerta se abra, se cierre. Iglesia. Y no solo se cierre, sino a lo mejor hasta esas puertas como antiguas que se regresan y hasta te golpean de frente, ¿no? Pum. Y vas para atrás. Porque esto es una parte frustrante. Porque dices: es que estoy haciendo todo bien, estoy haciendo todo lo que dice la Biblia que hagamos, estoy intentando todo. Ya me aventé el ayuno de Daniel, ya me aventé el ayuno de Tomás, no sé si ese exista. Ya me aventé todos los ayunos habidos y por haber, y hice toda la oración posible, pero no está saliendo como yo estoy orando que salgan, o como quiero que salgan las situaciones. Ahora, me encanta, porque el anhelo de Dios es que tú y yo perseveremos en la fe, no solo para lo que creemos que nos conviene. Ahora, dile al que tienes a un lado: perseverar
¿Cuántas veces Dios nos llama a perseverar? El que perseverare. Ellos perseveraron. ¿Están aquí, iglesia? Ahora sí, la palabra perseverar está conectada a la constancia. La palabra perseverar está conectada a la paciencia. La palabra perseverar está conectada a la fe. Pero perseverar es una actitud de guerra. Di conmigo, es una actitud de guerra. Otra vez, perseverar es una actitud de guerra. Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante al 5 nos habla acerca de la perseverancia y cómo la perseverancia es una herramienta de Dios para nosotros. Santiago capítulo 1: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué, iglesia? Pruebas. Versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4: mas tenga su obra la paciencia completa, para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual, dice la palabra, da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Ahora, a nadie nos gustan las pruebas, y las pruebas no siempre son accidentes, iglesia. Algunos son por malas decisiones que tomamos, pero hay otras pruebas en las que el Señor permite que tú y yo entremos, porque es una herramienta la prueba para perfeccionarnos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra perseverancia, paciencia, que aquí encontramos en Santiago, que es la misma palabra en griego, es la palabra upomone. Di conmigo, upomone. Ahora, la palabra upomone se puede partir, y upo es quedarse, mone es bajo. Esta palabra, quedarse bajo, tiene una implicación muy importante. Dile al que tienes a un lado, y es sufrir sin rendirse. Dile al que tienes a un lado, sufrir sin rendirse. La palabra perseverar es un llamado de Dios a nosotros. Y no te está diciendo que no va a granizar. Va a días que no va a granizar y va a haber una tormentona en la cual tal vez no va a pasar, y tal vez has estado esperando que pase y no ha pasado, porque en la tormenta tú y yo tenemos que aprender a avanzar. En la tormenta tú y yo tenemos que aprender a caminar. Dicen amén, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, me encanta esto, porque cuando habla de esta resistencia a sufrir sin rendirnos, me encanta que es quedarnos bajo la carga, manteniendo la fe intacta. Eso es la palabra perseverancia. Quedarnos debajo de la carga, de las dificultades, de las situaciones, con una fe intacta. ¿Por qué estamos perseverando? Bueno, Santiago nos dice, para que seamos perfectos y cabales en Dios. Dile al que tienes a un lado, persevera. Persevera. Dios va a permitir pruebas en nuestras vidas para mostrarnos el nivel de perseverancia. Y ahí es cuando las cosas parecen no tener sentido. En esos momentos es cuando más tú y yo tenemos que perseverar. ¿Por qué? Porque nuestra fe será probada. Porque nuestra fe será pesada en el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, sí es importante que entendamos algo. Cuando estamos en medio de la prueba, tenemos que darnos cuenta, verdaderamente estoy perseverando en medio de esta prueba, y tenemos que entender lo que no es perseverancia, porque a veces en medio de la prueba, en lugar de perseverar, optamos por la resignación y decimos, pues ya que, iglesia, pues ya que. Y en el ya que, ¿qué hacemos? Pues nos acomodamos y pues ya que esto nos tocó pasar. Y el ya que siempre nos va a llevar a una pasividad en lo que estamos haciendo. Perseverar tampoco es pasividad. Dile al que tienes a un lado, no es pasividad, ¿verdad? Sentarnos con paciencia que las cosas sucedan, no. No nos sentamos con paciencia a que las cosas cambien.
no solamente nos acomodamos ahí en nuestra paciencia esperando que en esa pasividad las cosas sucedan. Y tienes que tener mucho cuidado. Si en lugar de perseverar en la fe estás entrando en una resignación, estás entrando en una pasividad, o estás entrando en lo más peligroso, en la terquedad del orgullo, y te remangas las manos y dices: Dios no lo ha logrado hacer, pero yo lo voy a hacer con mis fuerzas. Yo voy a cambiar a este hombre. Va a ver, pastor, de esas hermanas no hay aquí, gracias a Dios. Tranquilos, varones. Algunos comenzaron a sudar. No. ¿Están aquí, iglesia? En la terquedad del orgullo sí, hay unos hermanitos bien tercos. Tercos, conectados a lo necio de lo que es a su modo, a su modo, a su modo. A mi manera, a mi manera, a mi manera. Iglesia. Y tú y yo tenemos que tener cuidados de no juntarnos mucho con esa gente terca y medio necia, porque realmente todo lo quieren hacer en sus fuerzas. En sus fuerzas. En sus fuerzas. Y claro, nosotros colaboramos con el Señor, colaboramos con el Espíritu Santo, tomados de la gracia de Cristo, definitivamente. Perseverando en qué, en lo que el Señor nos ha llamado, porque Él comenzó la obra en nosotros, definitivamente. Pero nosotros mantenemos la mano en el arado por medio del favor y de la gracia de Cristo Jesús, definitivamente. Pero somos colaboradores con qué, con la voluntad. Iglesia, colaboramos con nuestra voluntad. Dicen por ahí, dice, a fuerzas, ¿verdad? Apretado. Ahora, quiero que entendamos algo, iglesia. Al entender que no es la perseverancia, tú y yo tenemos que entender que en ocasiones vamos a vivir momentos donde no tienen sentido, donde parece que no nos están llevando a ningún lugar. Pero en medio de eso, perseverar con fe es muy importante. Y quiero hablarte de algo que sucedió en Hechos capítulo 27, en la vida de Pablo. Y me gusta este momento. No vivirlo, definitivamente no. Es más, es uno de mis miedos o temores, por decirlo así, donde dices: no me gustaría nunca, ¿verdad? Y vemos cómo dice la palabra del Señor que hubo una tormenta en el mar tan fuerte, tan impetuosa, en la que Pablo estaba presente. Y dice la palabra, versículo 13, Hechos capítulo 27. Y voy a leerlo en la NTV, por favor. Dice así: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió. ¿Están aquí, iglesia? Pero el clima cambió abruptamente, y un viento huracanado llamado Noriente sopló sobre la isla y nos empujó mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas, que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Al próximo día, como la fuerza de la vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días. Diga que tienes a un lado, muchos días. Oculto el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda. ¿Qué, iglesia? Qué difícil. Nadie había comido en mucho tiempo.
Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos, ¿qué, iglesia? Daños y qué. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. ¿Están aquí, iglesia? ¿Estuvo qué, iglesia? Me encanta esto. ¿Cómo es posible perseverar? En nuestras fuerzas no es posible. No tengo la fuerza necesaria. Definitivamente es la obra de Cristo Jesús en nosotros y es la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ayuda día a día a perseverar. Pero es nuestra voluntad de decir: deseo perseverar, peleo la buena batalla de la fe, iglesia. Busco perseverar en Cristo Jesús. Ahora, la historia dice lo siguiente: Pablo, mientras está trasladándose rumbo a Roma, en este viaje dice la palabra que se levantó una gran tempestad y de repente el clima cambió. Hay momentos en que las cosas cambian. Hay momentos en que los climas cambian. Si no, díganmelo aquí en Guadalajara. No te esperas un tormentón y de repente el clima cambió, iglesia. Pero ya, Señor, envíanos la lluvia después de que pongamos aquí el de este Señor. Pero sí, iglesia, los climas cambian, las situaciones cambian. No te esperas una prueba y de repente la prueba sucede. No esperes que las situaciones van a pasar y de repente pasan y no tiene sentido lo que está pasando, pero simplemente el aire comenzó a cambiar y aunque creías que podrías lograr, aunque creías que podrías llegar, hay cambios en los que el Señor va a usar como herramienta para nuestra vida que van a ser necesarios. Digan conmigo: necesarios. Pero es importante que tú y yo tengamos en medio de estos cambios, en medio de estas situaciones, palabras ancladas a nuestro corazón de las promesas, de lo que Dios ha dicho de nuestras vidas, de lo que Dios nos ha llamado a hacer y a no perder de vista. Dicen amén, iglesia. Tenemos que estar anclados a eso con todo el corazón y perseverar en las promesas y perseverar en la palabra y mantenernos como viendo al invisible en lo que Dios nos ha dicho. Ahora di conmigo: lo que Dios me ha dicho, no lo que yo quiero, no lo que me imagino que Dios dijo. Es que Dios me dijo que iba a hacer esto, pastor, y que me iba a ganar la lotería y no me la he ganado. Hey. Es que Dios me dijo que me iba a ganar el premio mayor y no me lo he ganado. Hey. Dios te dijo, o tú agarraste ese boletito y le dijiste: Señor, pues aquí hace el milagro. Hey, iglesia. Iglesia, ¿estás aquí? Dios te dijo, o Señor, si me nos das esta camioneta, y ahí vamos y hasta la pisamos porque nos volvemos bien espirituales, ¿verdad? Ahora sí voy a llevar gente a la iglesia. Hey. Y es que tú me dijiste, Señor. No. Es que tú me dijiste, Señor. No. Pero cuando Dios te dice algo, hey, cuando Dios te da una promesa, cuando Dios pone su voz en tu mente y en tu corazón, cuando Dios marca tu destino, tú tienes que entender: sucederá como Él dijo, aunque no tenga sentido lo que te está ocurriendo o lo que está pasando o el viento huracanado que te está impactando. Perseverar en lo que Jesús ha dicho siempre tendrá sentido, iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, me encanta esto. Tiraron ya todo, aventaron hasta el equipo del barco. Y entonces entra una parte importante, ¿verdad? Se los dije. Me encanta esto.
te lo dije. Yo escucho esta palabra muy seguido. A veces mi esposa me dice, Israel, te lo dije. Y sí me lo dijo de verdad. Pero yo también a veces le digo, te lo dije. Bueno, para mi defensa. Ok. Sé que algunos hombres no me creyeron, pero de verdad, de vez en cuando. Ahí una vez al año. No hace daño. Pero saben, me dice, Pablo dice, se los dije. Te lo dije, que separado de Dios nada podéis hacer. Te lo dije, que si no es por su gracia, que no es en tus fuerzas. Te lo dije. Maldito el hombre que confía en el hombre. Hey, te lo dije. Es en medio de Él, por Él y solo por su gracia. ¿Están aquí, iglesia? Y en medio de te lo dije, entra algo muy importante. Y les dice, versículo 23: pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Qué ánimos, ¿verdad? En medio del mar. Pero esto es glorioso, porque dice, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Pastor, ¿y cómo podemos perseverar en medio de naufragios de la vida? Pastor, ¿y cómo podemos perseverar? A mí me encanta esto que Pablo declara: porque el Dios a quien pertenezco está a mi lado. Podemos perseverar en nuestro matrimonio porque el Dios a quien pertenezco está a nuestro lado para sanarnos. Podemos permanecer, ayuda de este lado, Pastor David. Podemos permanecer firmes en lo que el Señor nos ha dicho. ¿Por qué? Porque al Dios a quien pertenecemos está a nuestro lado. No se distraigan, por favor, iglesia. Dile al que tienes a un lado: tú perteneces, dile, a un linaje escogido. Dile, tú eres una hija. Dile, tú eres un hijo de Dios. A mí me encanta. Por eso cuando Pablo dice, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Imagínate pararte en el naufragio, ¿verdad?, en el que Pablo se encuentra, y decir, si vivo es para Cristo. Él no tenía miedo a la muerte, iglesia, pero él estaba consciente a quién pertenece. En medio de las pruebas, tú tienes que recordar a quién perteneces. En medio de las dificultades, tú tienes que recordarte a quién perteneces. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Y si el hombre natural sabe dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, pero no solo es esto, es que Él está a nuestro lado. En medio de las dificultades, el Señor siempre estará a nuestro lado. Dile al que tienes a un lado: aunque has creído que estás solo en esto que parece no tener sentido, dile, yo te animo a perseverar, porque el Señor ha prometido estar a tu lado todos los días de tu vida. Si vas al norte, allá está el Señor, está contigo. Si vas al sur, allá está el Señor, está a tu lado. A donde quiera que el Señor, o donde quiera que te encuentres, en medio de lo que no entiendes, perseveramos porque pertenecemos y Él está con nosotros. Podemos enfrentar las pruebas de la vida siempre y cuando recordemos esta gran verdad, que el Señor está contigo. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Me encanta esto. Versículo 24: y dijo Pablo, no temas. Dile al que tienes a un lado, no temas. Pablo dice, y dijo Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César.
Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. El ángel viene y le da un mensaje y le dice: no temas, tienes un destino, tienes un propósito. Me encanta esto. Digan amén, iglesia. Dios le había prometido algo, que él iba a llegar a Roma delante de, y iba a declarar en el César la verdad, iba a declarar lo que el Señor había hecho en él, y el mensaje que Dios había puesto en Pablo. Pero aquí hay algo muy importante. Me encanta saber que aún en medio de las tribulaciones, pruebas que vivimos, eso no nos tiene que hacer dudar, nos tiene que animar a perseverar en la fe. Dígale que tienes a un lado: a perseverar en la fe. Sí. Porque aunque a veces es nuestra naturaleza tener temor y dudas por lo que estamos viviendo, me encanta que Asaf en el Salmo 73 dice: me tomaste de mi mano derecha. Me tomaste de mi mano derecha y me conduces a un destino glorioso. Dile al que tienes a un lado: no temas. Dile: llegarás a tu destino. Dile: porque quien te sostiene y te conduce ha cumplido y cumplirá todas sus promesas para con los que le aman y le creen. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Sí. Ahora, me encanta eso. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo es una persona que ama. Pablo es una persona que se preocupa. Y en medio de su oración, Dios le concedió toda la tripulación. ¿Por qué has estado orando, iglesia? ¿Estás aquí? Dice la palabra en Hechos capítulo 2 que ellos perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban ¿en qué? En el partimiento del pan. Ellos perseveraron como una iglesia que habían recibido una asignación de parte de Dios para llevar día a día en su caminar. Tal vez hoy estás aquí y has dejado de perseverar en ciertas cosas. Tal vez en la oración, y has entrado en la resignación, pues ya que. Tal vez has dejado de perseverar en la adoración, en buscar a Dios, en la palabra, y has entrado en una pasividad. Pero hoy Dios nos está llamando a perseverar, porque en la perseverancia de nuestra oración, iglesia, alcanzaremos las promesas que el Señor nos ha hablado. Iglesia, dile al que tienes a un lado: Dios quiere concederte no solamente los milagros a tu vida, sino milagros para tu familia de salvación, milagros de salvación para tu casa, milagros de sanidad en el corazón y en el alma, para el matrimonio, para nuestros pensamientos, una vida de transformación. Ahora, abandonar es muy fácil, ¿sí o no? Retroceder es muy fácil. Pero la palabra dice en Hebreos que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ¿verdad que no? Somos de los que tenemos fe para preservación de nuestra alma. ¿En quién? En Cristo Jesús. Iglesia, por eso tú y yo tenemos que realmente ser una iglesia que tenemos la fe, que en perseverar en Dios hay obras que el Señor quiere conceder a nuestros corazones. A mí me encanta siempre, y Él te concederá la petición de tu corazón. Ahora, claro, tenemos que pedir al Señor sabiduría para que nuestras oraciones estén alineadas a la voluntad de Cristo Jesús y nuestras oraciones tengan respuesta en su voluntad en nosotros. Esto es importante. Pero me encanta esto. Por eso dice la palabra. Así que versículo 25: anímense. Dile al que tienes a un lado: anímate. Así que anímense, pues yo le creo a Dios
sucederá tal como Él lo dijo. Ah, me encanta esto. Sucederá. Me encanta esto. Pues yo le creo a Dios. Pablo dijo, pues yo le creo a Dios. El ángel del Señor me dijo, hey, anímate, fortalécete, te voy a conceder la tripulación. Y me encanta esto porque Pablo dice, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como Él lo dijo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Ahora, en esta porción de la escritura, en el versículo 25, Pablo está dándonos a denotar una confianza en el Señor, una confianza en lo que Dios está haciendo. Diga al que tienes a un lado, aunque no lo entiendas, confía en Dios. Versículo 26, pero le dice, pero seremos náufragos en una isla. Si tu confianza estaba en la barca, entonces dice la palabra que el barco encalló y las olas comenzaron a destruir este barco, de tal manera que toda la tripulación salió de aquel lugar y comenzaron a ser náufragos en aquel momento, hasta que el Señor los condujo al lugar al que el Señor había preparado para Pablo. A veces tenemos tanta confianza en este mundo, en lo material, en nuestra propia capacidad. Es que yo soy muy bueno, y luego viene la prueba y te dices, no, no era muy bueno, tú eres el bueno. Hey, es que yo sé cómo hacerlo, y luego viene la prueba y dices, no, no sabía cómo hacerlo. Ya me acordé que es tu favor especial en mi vida. Me rindo, no me voy a poner otra vez orgulloso. No voy a cometer el mismo error de entrar en mi orgullo, en mi terquedad. No voy a entrar en mi resignación. No quiero entrar en una pasividad. Señor, quiero ir a lo que tú dices, porque cuando tú hablas, tú concedes. Porque cuando tú hablas, yo empiezo a perder los temores y vuelvo a recordar que tengo un destino contigo. ¿Estás aquí, iglesia? Tenemos que ir a lo que el Señor ha dicho que va a hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder perseverar. Y tal vez en esta tarde, mañana, tú estás entrando en una temporada donde el Señor te dice, tienes que comenzar a perseverar en la fe. Tienes que volver a perseverar en la fe. Has estado pasivo, yo no te llamé a estar pasivo. Has estado resignado, yo no te llamé a estar resignado. ¿Están aquí, iglesia? Por eso dice, con todo les dijo, es necesario que pierdan toda su confianza en este barco para que confiemos en Dios. A veces tenemos que perder el barco en el que vamos para volver a poner puramente toda nuestra confianza en el Señor. Iglesia, ¿en quién confías? ¿Dónde está tu fe? Iglesia, ¿en lo que ves? ¿Perseveras por lo que ves? ¿Perseveramos por lo que sentimos? ¿Dónde está tu perseverancia en la fe? ¿Por lo que sientes? Y que cuando no sientas y estés orando por paz, por paz, por paz, y no se sienta. Y que si no lo sentimos, ¿estás aquí, iglesia? Y que si las circunstancias no muestran un indicio del milagro. Me voy a enojar con Dios y a ver si encaprichado ahora sí lo hace, porque me va a perder, me va a perder del cuerpo de Cristo. Y creemos que nuestros caprichos van a doblegar la mano de Dios para que Él haga, cuando su voluntad, iglesia, la fe, el don de fe que está en nuestros corazones, no es para que podamos obtener todo lo que creemos que nos conviene, sino para que podamos madurar, para que seamos perfectos y cabales para toda buena obra a la que Jesucristo nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor. Aunque no tenga lógica, aunque no lo sintamos, iglesia, nosotros perseveramos en la fe. Muchas personas miden su fe por qué tan fuerte se sienten y nos dicen, hoy siento que tengo mucha fe. Pues sientes animado, pues claro. Pero ¿qué cuando no ha estado oscuro por muchos días? ¿Qué cuando no se ha visto el sol por muchos días? ¿Qué cuando no se han visto las estrellas por muchos días?
y sientes que es tu momento final de tu historia. Iglesia, pero en mi necesidad clamé al Señor. Hay unos que han estado intentando arreglar todo. Hay personas tan obsesivas que le dicen a Dios: a ver, quítate tantito, ¿verdad? Déjame, yo lo voy a arreglar. Es que no lo estás haciendo como yo. Es que este marido tiene que ser así y no me estás ayudando, Señor. Así que yo me voy a encargar. Le voy a mandar veneno en el lonche. No, no es verdad. Vaya, lo que no le gusta. A veces queremos como arreglar y decirle a Dios cómo hacer las cosas. ¿Estás aquí? O a veces creemos que es por gritar y ¿cuántos dicen amén? Amén. Y toda la semana. Porque te das cuenta que la fe no se trata de qué tan intenso fuiste el domingo. Iglesia, se trata de dirección. Persevero en la fe porque hay una dirección a la que voy. Persevero en la fe porque hay un lugar al que el Señor me ha prometido en esta vida y también en mi caminar eterno con Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor, iglesia? ¿Estás aquí, iglesia? Perseverar no es un sentimiento, iglesia. Es una decisión que tomamos con cada fibra de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Perseverar es una decisión que yo tomo, aunque a veces no sea muy cómodo lo que estoy pasando o lo que estoy viviendo o lo que me está ocurriendo. Perseverar es una decisión que tomamos en Cristo Jesús. Yo no me desconvierto y me convierto y luego digo sí y luego digo no. No, es nuestro caminar de fe el que comenzó la obra de gracia gloriosa en nuestras vidas. Nos conduce y nosotros ahí es donde con gratitud en nuestra voluntad la rendimos al Señor Jesús. ¿Para qué? Para perseverar en aquello a todo lo cual el Señor nos ha llamado. Por eso Pablo en el siguiente capítulo 28 va a decir: de nada me sirve mi vida si no la vivo para aquello a lo cual el Señor me ha asignado, me ha llamado. Porque quieres vivir perseverando. ¿En qué? Ese es el propósito. En tener la mejor casa, en tener los mejores bienes. No, en poder direccionarnos a lo que el Señor nos ha prometido y nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Dar un aplauso al Señor Jesús. Dáselo fuerte, iglesia, dáselo fuerte. Ahora, esta tarde me gustaría que pudiéramos ponernos sobre nuestros pies. Me encanta la palabra que dice Pablo. Así que anímense. Dile al que tienes a un lado: anímate. Dile: pues yo le creo a Dios y sucederá como Él me ha dicho. Vamos, voltea de frente. Algunos necesitan de verdad una cachetada santa, ¿verdad? Un estrujamiento santo, una visualización ojos a ojos, ¿verdad? Osos a osos, no, ojos a ojos. Y dile: anímate, por favor. Dile: yo le creo a Dios. Vamos, si es tu esposo o tu esposa, dile: amor, amada, yo le creo a Dios. Si es tu hermano en la fe, dile: yo le creo a Dios. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, dígale: yo le creo a Dios. Anímate. Sucederá como Él lo dijo. Sabes, puedes perseverar, sí, puedes perseverar. Hey, no pierdas la dirección de lo que el Señor te ha llamado. Tienes que perseverar en la fe. No te resignes. Esa no va a ser tu condición. No es el ya que nos vamos a morir. No te resignes. No te quedes en la pasividad. Tienes que nadar. Tal vez ya no vas en el barco. Ahora va a ser el mar, en el mar. Y ahora ya no vas a ser tú en el timón conduciéndolo. Ahora es Dios llevándote en la corriente de su gracia, a donde Él te quiere llevar, a lo que Él quiere hacer. Es su corriente
corriente que te dirige y te dice: a este punto, a este lugar, tienes una tarea. No estaba en tus planes, pero sí estaba en mis planes. Yo es el que estoy direccionando y conduciendo tu vida. Hey, por eso no podemos estar pasivos ni resignados. Deja de intentar en tus fuerzas salvar el barco. Hey, algunos tienen que cansarse hasta decir: ya no podemos más, ya no podemos más, ya no hay nada que hacer, para que el Señor comience a actuar. ¿Por qué? Porque no es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, pero sí es tu voluntad colaborativa con Él en decir: no va a ser a mi manera, pero en tu forma. Nadaremos, nos rendiremos y haremos todo aquello a lo cual tú nos has llamado. Iglesia, estás aquí en esta tarde, aunque no tenga sentido, aunque no entendamos lo que está pasando, vamos a perseverar en la fe, porque aunque yo no veo todo el futuro, sucederá como el Señor lo ha dicho. Y sé que sus planes son de bien, y sé que sus planes son perfectos, y sé que su voluntad va a ser buena y agradable hacia nuestras vidas. Podemos perseverar en la fe, porque si nosotros como hombres naturales somos buenos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que nos negó al amado del cielo, para que tú y yo podamos tener vida abundante en Cristo Jesús. Así que esta tarde vuélvete a remangar la camisa, vuelve a tomar ánimo en la fe. Tienes que volver a perseverar en lo que el Señor te ha llamado. Tienes que volver a creer lo que el Señor te ha dicho. Y sabes, aquí hay algo muy importante. Si ha habido alguna duda, alguna queja, algún enojo, alguna amargura, que hoy lo puedas sacar de tu alma y decirle: Señor, como tú has dicho, que así sucede en mi vida. Hey, como tú lo has dicho, que así sucede en mi corazón. Permítame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, los que hoy toman esta actitud de guerra, levanten su mano derecha en alto. Los que hoy toman esta actitud de decir: vamos a caminar, y aunque por momentos suframos, no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir. Aún en medio de la tormenta aprenderemos a caminar. Aún en medio de la tormenta aprenderemos a avanzar. Aún en medio de lo que no entendamos, caminaremos en la fe. Aunque por momentos no lo sintamos, no andamos por vista, andamos por fe. Y perseveraremos hasta el fin en Cristo Jesús.